Para mí es un gusto y una satisfacción el poder dirigirme hacia ustedes. Mi nombre es Patricio Herrero, para quienes no me conozcan. Yo estoy en la iglesia ya aproximadamente unos 22 años. En los actuales momentos soy el síndico de la iglesia y quiero comenzar agradeciéndole a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes un pasaje de la Carta de Santiago. El tema que vamos a tratar el día de hoy titula La sabiduría del cielo. Me gustaría, por favor, que un hermano pudiera dar una definición corta y precisa de qué entiende por sabiduría del cielo. Por favor. Temor a Dios. Gracias Luis. Muy amable. Quiero pedirles que recuerden un punto en su vida donde hayan pasado una dificultad grave. Ya no es un solo punto en su vida de la dificultad, sino son varias dificultades graves. Permítame hacer una oración inicial, por favor. Señor Padre, muy buenas noches. Te quiero pedir tanto, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que abras nuestra mente y nuestro corazón, que nos enseñes, Señor, la sabiduría divina esta noche, que lo pongamos en práctica. Enséñanos, Padre, a tener fortaleza, a tener sabiduría, a tener confianza y ante todo fe. Padre amado, permite que nosotros podamos llegar a entender esta clase para poder enfrentar las pruebas diarias que mantenemos en esta vida terrenal. Padre amado, te agradecemos tanto que bendice a mis hermanos, bendice también a nuestro país y todo esto te oramos en nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Quiero dejarte con una pregunta. ¿Cómo has enfrentado ese punto? ¿Cómo has enfrentado esos puntos en tu vida? A continuación, ustedes pueden ver una fotografía donde consta la diáspora. La diáspora, que es la dispersión del pueblo judío saliendo de Jerusalén a consecuencia de la persecución del Imperio Romano. Y ustedes se preguntarán, ¿y a consecuencia de qué se presenta esta emigración para con los niños, para que las mujeres con niños en brazos, para que los ancianos hayan tomado esa decisión? Se trata de que el Imperio Romano en ese tiempo hacía una persecución implacable para los judíos, no judíos cristianos, que creían en Dios, que creían en Jesús. Y además de eso, porque consideraba el Imperio Romano que era una secta maléfica y que la única forma de poder deshacerse de ellos era el exterminio. Pero no solamente el Imperio Romano perseguía a los judíos cristianos, sino también perseguían los judíos no cristianos. Y a consecuencia de que ellos tomaban en consideración, porque en ese tiempo el amar a Cristo, el considerar a Cristo, no era lo adecuado en base a su doctrina, pues consideraban que estaban equivocados y que por lo tanto había ese rechazo. Esta carta fue escrita por Santiago desde Jerusalén en el año 40 o 50 aproximadamente después de Cristo. A Santiago se le conocía como
Santiago el Justo. También se le conocía con el nombre de Jacob, pero también se le conocía como rodillas de camello viejo, porque sus rodillas las tenía bien anchas, a consecuencia de su persistencia en la oración para el pueblo. Ahora bien, vamos directamente al estudio de la carta de Santiago. La carta nos está llevando a tener una fe en acción. La carta de Santiago es algo práctico y vamos a analizar el capítulo 1, versículos del 2 al 8. Vamos a utilizar la versión Dios habla hoy. Y vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a leer, permítame leer Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Este punto se trata de soportar con fortaleza el sufrimiento. Sin embargo, Santiago, dirigiéndose a los judíos cristianos, le dice que deben tenerse o considerarse por muy dichosos, es decir, muy gozosos, cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pero sin embargo, Santiago estaba pidiendo a cada uno de ellos que tomen una decisión personal para saber cómo enfrentar las pruebas. Pero enfrentar las pruebas con gozo, decía. Parecía esto absurdo. Si la situación en la que estaba viviendo el pueblo judío cristiano era de calamidad, de miseria humana, de una agresión permanente, de torturas, de asesinatos, de una violación permanente a los derechos humanos. ¿Y cómo así? ¿Y cómo así tenemos que enfrentar esa situación con gozo? ¿Cómo podemos enfrentar y cómo podían enfrentar ellos con gozo esas pruebas? Santiago apunta a tener una visión en el resultado y no en el proceso. Continuemos. Aprendiendo a soportar con fortaleza el sufrimiento. Vamos a leer Santiago 1:3. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Efectivamente, la fe proviene de la palabra pistis, usada en un sentido de confianza personal a Dios a través de Cristo. Pero también las palabras puesta a prueba viene del griego dokimos, usada para poner a prueba la pureza de los metales a través del fuego. Dios prueba a sus hijos para el fortalecimiento y nunca para su destrucción. Vamos a otro punto. Llevados a la perfección, a la madurez plena. Dice la Escritura, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte absolutamente nada. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá el premio de la vida eterna, recibirá la corona. Aquí nos está invitando y los está invitando también a los judíos cristianos a que pongan en práctica las escrituras.
como aquella frase o aquel ejemplo que decía o que dice, todos ustedes deben estar lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Efectivamente, nosotros podemos estar pasando un montón de adversidades, un montón de circunstancias, pero para eso debemos mantenernos pacíficos, debemos mantenernos tranquilos, debemos confiar en que Dios va a hacer el trabajo por nosotros, porque no sacamos absolutamente nada si tomamos una actitud de temor, de miedo, de angustia, de desesperación, sabiendo que al estar sujeto a esas pruebas o a cualquier prueba que se nos presente en la vida, tengamos que nosotros enojarnos. Es importante que nosotros, una vez que analicemos las escrituras, tomemos la palabra debo. Es importante que para hacer una conclusión o para ponernos nosotros ya en la práctica de las escrituras, debemos apersonarnos nosotros, es decir, no podemos pensar en otras personas, sino en nosotros mismos. Por eso dice la escritura y por eso eh, dice estas disposiciones. Debemos tener gozo en el corazón cuando, cuando en nuestro caminar como cristianos tengamos diversas pruebas, dificultades o sufrimientos, alcanzaremos el fruto de la paciencia. 19:45. Viene a significar la madurez espiritual. Efectivamente, nosotros para alcanzar esa madurez espiritual debemos estar gozosos en las pruebas, pero para eso necesitamos continuar con varias etapas para alcanzar esa plena madurez. No podemos llegar a alcanzar inmediatamente la madurez espiritual. Es necesario entrar en ese proceso. Vamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina nos dice, si te falta sabiduría, pídesele a Dios. Como podemos ver, aquí Santiago está haciendo una invitación diplomática porque les está diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, lo que aquí nos está señalando es que nosotros debemos tener conciencia de que nosotros no podemos alcanzar la sabiduría por nuestra propia cuenta. El único sabio es Dios. Y por lo tanto, es importante que nosotros como humanos podamos recurrir a quien es más sabio, en este caso, Dios. Y por eso lo que está pidiendo Santiago al pueblo judío cristiano, que, que pidan la sabiduría, que le pidan a Dios la sabiduría. Les está exhortando a hacerlo con confianza, porque esto viene a constituir una promesa universal a todos, no a un grupo de personas, no al amigo, al conocido, a quien se puede favorecer de mejor manera, para nada. Es la promesa para todos, pero también Dios nos da la sabiduría si lo pedimos con humildad, nos da con generosidad, sin reproche alguno. Él no es mezquino. Vamos a la siguiente lámina. Debo recordar, dice que si me falta sabiduría, necesito pedirle a Dios. Debo entender que si le pido con fe y humildad a Dios por sabiduría, Él me dará sin reproche alguno. Debo comprender que Dios no tiene favoritismo con sus hijos. Pasemos a la siguiente lámina.
Aquí Dios nos pone y Dios les pone al pueblo judío cristiano una condición. ¿Cuál es la manera correcta de pedir? Le dice, pero pidan con fe, dice la Escritura, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí lo que nos está diciendo la Escritura, lo que Santiago está refiriéndose al pueblo judío cristiano, es que todo se debe pedir con fe sin dudar absolutamente nada. Prácticamente es una condición para alcanzar la sabiduría y todos los dones y provisiones. Nuestra comunión con Dios es muy importante, no dudando nada y sin titubear. La persona que duda es inestable, pues hoy piensa una cosa y mañana otra. Es impredecible en su comportamiento y en su conducta. Es como la ola del mar. La ola del mar en la gráfica se puede apreciar. Cuando el viento sopla de un lado para el otro, la ola del mar se dirige hacia donde les lleva el viento. Y aquí podemos ver a un hombre que prácticamente se está jugando la vida porque hay una ola gigantesca que le podría golpear y le podría herir de alguna manera. Nunca se sabe cómo está la ola del mar, cómo está el viento, porque el viento los lleva de un lado para el otro. Asimismo, dice Santiago en su carta, de que no seamos como las olas del mar, no seamos inestables, que no seamos impredecibles, es decir, que hoy pensamos una cosa y mañana otra. El siguiente punto es: el hombre de doble ánimo es inconstante en la vida. Y dice Santiago 1, 7, 8. No piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si nosotros dudamos y no tenemos fe firme en el Señor, efectivamente, como dice la Escritura, no recibiremos absolutamente nada. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que habla con doble sentido realmente no puede recibir absolutamente nada. El hombre inconstante es un hombre que habla con hipocresía, y en donde se mienten los unos a los otros. La situación de ser inconstantes en todos sus caminos se refiere también a que puede dar lugar en su trabajo, en su familia, en sus finanzas, en la congregación. Realmente un hombre con esas características no está en la capacidad de soportar ningún tipo de pruebas. Es la siguiente aplicación que debe ser para cada uno de nosotros es: debo pedir con fe sabiduría a Dios en tiempos de dificultad. Debo entender que el corazón de doble ánimo produce inestabilidad emocional y espiritual. Debo comprender que los de doble ánimo no saben soportar las pruebas y pierden la fe en el Señor sin recibir absolutamente nada. Como ustedes pueden ver, la situación de los judíos cristianos en la diáspora, en la dispersión por todo el imperio romano, habían perdido la fe y necesitaban recobrar, necesitaban mantener esa estabilidad emocional y espiritual. Pero lamentablemente la situación en la que ellos se encontraban era tan difícil que tuvieron que tomar esa decisión tan fuerte de emigrar a otras tierras que no sea su casa.
Cuando una persona está indecisa, no sabe por qué camino seguir, pero lo que nos está invitando Santiago es que confiemos plenamente en Dios, que tengamos la suficiente confianza en Él, como para que nosotros podamos salir y afrontar las diversas pruebas que afrontamos en nuestra vida. ¿Cómo vas a enfrentar ese punto en tu vida? ¿Y cómo vas a enfrentar esos puntos en tu vida? Aquí tenemos una fotografía que refleja, en un lado refleja la sabiduría de Dios y en el otro lado refleja la sabiduría del mundo. Es importante comprender que la sabiduría que viene del cielo se muestra cuando el cristiano demuestra su buena conducta, cuando sus obras son hechas con humildad, sin dudar nada, sin ser como las olas del mar. No podrá resistir las pruebas. Es importante que se sienta gozoso soportando esas pruebas. Eso es lo que demanda el cristianismo. Queridos hermanos, dejemos de ser temerosos a las pruebas. Sabemos que la situación en la que estamos pasando en las actuales circunstancias aplica esta sabiduría, aplica que nosotros recurramos a Dios. Estamos viviendo momentos complejos y difíciles con la pandemia. Muchas familias han perdido a sus seres más queridos. La situación de desesperación, de angustia, de desconfianza a las políticas de los gobiernos de turno también ha generado grandes problemas. Queremos pedir que dejemos de ser temerosos, como les había dicho, a estas pruebas. Solamente pidamos a Dios para que nuestros gobiernos administren bien a nuestro país. Pidamos bendición por ellos. De igual manera, para nosotros como cristianos, que Dios nos ayude, que Dios nos proteja en todo sentido. Es importante que tengamos fe que Dios va a hacer posible que nosotros podamos alcanzar esa sabiduría, pero hagámosle con mucha humildad, pidiéndole a Dios con fe de que nos enseñe el camino, que nos dé esa luz, que nos dé esa esperanza nueva de vida. Queridos hermanos, con esto quiero terminar y agradecerles por haber escuchado esta charla. Que tengan una muy buena noche, mis queridos hermanos. Gracias, Pato. Muchas gracias, mi hermano, por las escrituras, por el ánimo y también por una realidad, ¿no? Algo que me puede quedar es que muchas veces podemos ser hombres que tú decías de doble ánimo y obviamente eso no viene de Dios. Pero agradecido porque te hayas dejado utilizar por Dios y gracias porque así es, ¿no? Solo en Dios podemos salir adelante. Hermanos, gracias a todos. Esta noche no vamos a tener tiempo de confraternidad, así que vamos a terminar orando y nos vamos a despedir, ¿sí? Vamos.